Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Quiero refrescarles un poquito la memoria de que Pablo estaba hablando con Timoteo de sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo, un pastor joven que sufría contrariedades, lo menospreciaban por ser joven, le confrontaban hablando malas enseñanzas, y esto a cualquiera le causaría desánimo, ¿no? Desánimo de seguir adelante. Pero Pablo le dice esto a Timoteo, le dice: acuérdate, y si quiere usted subraye en su Biblia esta porción: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, el evangelio que predicaba Pablo, no que el evangelio le perteneciera a Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, diga conmigo, no está presa. Y quiero iniciar en esta porción de la escritura donde Pablo primero le estaba incentivando a Timoteo, o animando a que aguantara, resistiera las circunstancias que estuviera viviendo. Porque si es una verdad, iglesia, las dificultades que vivimos en este lado como iglesia de Jesucristo no se comparan con la iglesia primitiva, y no se comparan donde los creyentes son perseguidos. La verdad, no son comparadas, y no menosprecio ninguna adversidad que usted o yo pueda pasar. Pero Pablo le estaba animando a que él siguiera a Jesucristo, y le incita a generar en él un corazón de persistencia en el camino de la fe. ¿Cómo se logra persistir en el camino de la fe? ¿Cómo se logra avanzar, o de qué manera? Bueno, Pablo le dice: pon tu mente en aquel que te ayudará a avanzar y concluir la carrera de la fe, para al final ser coronado. Es decir, estaba incentivando a Timoteo para que su mente no se centrara, uno, en el oprobio que estaba viviendo, para que no se centrara en las contrariedades por ser un creyente del evangelio, para que no se centrara en que todos los demás lo menospreciaban porque era un muchacho, sino, le dice Pablo, quita toda esa clase de pensamientos y trae a tu mente la persona de Jesucristo. Y lo quiero enfocar en la iglesia hoy en día. ¿Qué es lo que pasa en la mente del creyente, o la mente de cualquier persona, cuando hay aflicciones, hay turbaciones, hay dificultades? Empieza a haber algo que se llama afán. ¿Se recuerda cuál fue la respuesta de Jesucristo para el afán? Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Porque lo que hace el afán en la vida del hombre, la traducción de la palabra afán significa división, divorcio, separación. Significa separar la mente ¿de qué nos quiere separar la mente el diablo? De Cristo. Les decía un ejemplo a los hermanos en la mañana. ¿Qué es lo que pasa? A mi hija cuando nos distraemos de lo que estamos haciendo, a mi hija le gusta mucho ver cierta clase de programas donde hacen pasteles de repostería. Le gusta mucho la repostería, ¿no? Y en una ocasión estaba viéndola ahí con ella, y estaba viendo a una muchacha que estaba siguiendo una receta, y la empezaron a distraer de la receta. La estaba leyendo, la distrajeron en un momento que se le olvidó que ya había puesto la cantidad de huevos que tenía que ponerle a la mezcla. Y donde se distrajo, se le olvidó, regresó una vez más y le echó la misma cantidad de huevo que ya le había echado a la receta. ¿Qué pasó? Se distrajo, hizo las cosas mal. ¿Y cuál fue el resultado de ese pastel? Es un pastel, me imagino que aguado o duro, no sé, la verdad desconozco repostería. Pero ¿por qué pasó esto? El resultado de esa distracción provocó que en ella no llegara al resultado que quería llegar. ¿A qué voy con todo esto? Que la distracción o la separación de la mente del creyente para con Cristo, lo que el diablo quiere hacer es que no lleguemos al resultado. ¿Cuál es el resultado? El soldado que pelea la buena batalla de la fe, el atleta que corre para ganar, y el labrador para comer del fruto. Es decir, nuestro resultado será
cuando al toque de la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y en aquel día, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Lo que quiere el diablo es que ninguno de los creyentes, porque los del mundo están bajo el poder del Satanás, los tiene ahí. Pero los creyentes que vamos en camino a la salvación con Cristo, quiere distraernos de esta verdad, de este poder salvador de Jesucristo. Y le dice a Timoteo: Timoteo, acuérdate de Jesús, acuérdate de tu maestro. Y el Señor nos habla a usted y a mí hoy, amada iglesia: acuérdense de su Jesucristo. ¿Qué significa acordarse de Jesús? La traducción de acordarte o acuérdate, quiere decir llamar a alguien a la memoria o a algo a la mente. Es decir, que cuando aquí en esta cabecita esté perturbada por persecuciones, por vituperio, por aflicciones, por enfermedades, por lo que tú quieras, y haya una nublazón de pensamientos aquí, la palabra me dice a ti y a mí: hey, tranquilos, no se afanen, no dejen que se ponga esa tiniebla en sus mentes. Llama a Cristo a tu mente. ¿Para qué? Para que al momento de que Cristo esté en tu mente, 1, venga la paz a tu corazón, y 2, persistas avanzando hacia la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario que nos acordemos de Cristo? En primer lugar, porque es el ejemplo que tenemos por excelencia. Es el ejemplo que Dios nos puso a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a ver de Jesucristo? Vamos a ver su constancia. ¿Se acuerda cómo fue la vida de Jesús? A los 33 años inicia su ministerio. Desde que empezó a predicar lo acusaban de blasfemo, hacían complot para apedrearlo, pero no fue hasta los 3 años y medio donde concluyó su mensaje en esa cruz, cuando declaró: consumado es. Y en el libro de Filipenses nos enseña la Escritura que Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se recuerda cuando quiso Satanás distraer la mente de Jesucristo en el desierto? Hubo 3 tentaciones para Cristo. La primera: ¿tienes hambre? 40 días y 40 noches ayunando, imagínense, donde muchos caeríamos con unos tacos de harina con quesito y de bistec, de ese que gorgorea cuando está en la plancha. Haz que se conviertan en pan. Escrito está, Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Mira, te llevaré al pináculo más alto, mira todos estos reinos, te daré gloria, te daré esto. Quería distraer la mente de lo que el Padre había implantado en Cristo Jesús para la obra de la cruz. Si postrado me adorares, escrito está, Satanás, solo al Señor tu Dios se adorarás. Bueno, aviéntate de este abismo, de este barranco, y Él mandará a sus ángeles contigo. Le estaba diciendo verdades a medias. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Se distrajo de lo que Dios había puesto en su vida? No, la Escritura declara: fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Hoy en día vivimos en un tiempo en donde todos somos bombardeados por todos lados. Somos incitados por Satanás, por el mundo, a desistir de la fe en el Hijo de Dios. Pero Dios nos dice esta mañana, amada iglesia: persiste en que Cristo esté en tu mente y en tu corazón. ¿Se recuerda que dice Proverbios 4:23? Se nos lo sabemos la mayoría de memoria. En la Reina Valera 60 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón. En la traducción en lenguaje actual dice: cuida tu mente, porque la traducción original de corazón es pensamiento, es mente. ¿Por qué debo cuidar mi mente?
¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo, hey, acuérdate de Jesús? Porque hoy el Señor, cuando estamos hoy en día en la casa del Señor buscando su rostro, cuando estemos en aflicciones, en contrariedades, en persecuciones, el Señor nos dice, acuérdate de Jesús, pon a Jesús en tu mente. Bueno, porque dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas que cuidas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando no cuido mi mente, mi corazón, mi pensar, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a poner este ejemplo. Alguien que está padeciendo una enfermedad, tiene años sufriendo con una enfermedad y Dios no le ha contestado, no le ha sanado, porque así es la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Oh, ¿no que eras hijo de Dios? Mira, no te ha querido sanar. ¿Cuánto tiempo tienes y no has salido de esa enfermedad? ¿Qué pasa ahí? Empiezo a recibir la mentira de Satanás. Mi mente, en lugar de acordarse de Cristo, se acuerda de la mentira. ¿Y cuál va a ser el rumbo de mi vida? ¿Persistir en el evangelio o desistir? Va a ser desistir de la fe. Va a ser desistir del camino del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Pablo? Si puedes poner en la pantalla, por favor, 2 Corintios 11:3. No lo dije en el primer culto, pero se vino a mi mente esta porción de la escritura, donde le dice, en la Reina Valera 60, donde le dice Pablo a la iglesia de Corinto, le dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? ¿No era fiel a Cristo Jesús? Lo era. Y menciona la astucia de la serpiente para engañar a Eva. ¿Qué hizo con Eva? ¿No le habló una verdad a medias? Le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de ningún de fruto de los árboles del huerto. Empezó a trabajar en su mente. No, nada más me dijo que no comiera del árbol del bien y del mal. Dijo, ¿sabes por qué? Porque Él sabe que cuando tú comas de ese árbol vas a ser como Dios. ¿Qué hizo con la mente de Eva? Apartó la verdad que el Dios verdadero había hablado a Eva, no comas de este fruto. ¿Y qué sucedió? No se acordó de la verdad y cayó en la mentira. ¿Cuál fue el rumbo de la humanidad entera? Una humanidad caída por el pecado. ¿A qué voy con esto? Bueno, que cuando no nos acordamos de Jesucristo y despojamos a Cristo por las mentiras del diablo, por las mentiras de lo que estamos viviendo, por las aflicciones del tiempo presente, por las dificultades, vamos haciendo a un lado a Jesús por el afán, tarde o temprano nuestra vida va a ser la que desiste de seguir a Cristo y se va. Les decía a los hermanos en la mañana, muchos de nosotros venimos a Cristo queriendo que resuelva nuestras vidas, nuestras problemáticas, nuestras enfermedades. Lo puede hacer, pero lo que Cristo quiere hacer es salvar al pecador y restaurar al hombre pecador para que tenga vida y vida en abundancia. Pero si nuestra mente está en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero y no en lo que Cristo ya hizo por mí, tarde o temprano, cuando no vea respuesta, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? Pastor, ahí nos vemos. Soy como aquella semilla que cayó en los espinos y cuando vinieron las dificultades la secó y no dejó que creciera. Bye. No me respondió el Señor. ¿Quién quieres ser tú en la vida de la fe? El que persiste, el que avanza, el que sí vamos unos 2 que 3 con unos cuantos golpes de la vida, pero que cree Ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha sustentado y nos ha permitido seguir en la fe en Cristo Jesús. Yo quiero ser de los que persisten en Cristo. Yo quiero ser de los que avanzan. ¿Qué necesito? Tener a Cristo aquí y tener a Cristo acá. ¿Por qué le dijo acuérdate de Cristo? Porque veo su ejemplo, su persistencia, su constancia y su compromiso con lo que Dios le había hablado. En el jardín del Getsemaní declaró: Padre,
si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Acuérdate de Cristo, amada iglesia, cuando se trate de caminar en la voluntad de Dios y el diablo te quiere engañar, que el Señor lo reprenda, que nuestra vida se mantenga firme y obediente en Cristo Jesús. ¿Qué me debo de acordar de Cristo? Dice Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, quien murió y resucitó conforme a mi evangelio. ¿Qué debo? Mira, le dice del linaje de David. ¿A qué quiere que me acuerde Jesús? ¿De su linaje? No, que me acuerde de Jesucristo, de esa promesa. ¿Se acuerda que hace más de 700 años antes de Cristo, el libro de Isaías ya estaba profetizando de un niño que nos es nacido y será llamado consejero, príncipe de paz, el principado reposará sobre sus hombros? Estaba hablando de la promesa. Lo que el Señor quiere es que tú y yo tengamos la mente puesta en Cristo y en todas las promesas que son en Cristo Jesús. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 me enseña la palabra del Señor lo siguiente: porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Cuando Satanás quiera venir a tu mente o a la mía para presentarnos nuestra realidad, ¿cuál puede ser? Enfermedad, persecución, escasez, tristeza, angustia. Bueno, ¿cuál es una de las promesas del Señor? ¿No dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos? ¿No dijo que Él es mi sombra, mi mano derecha? ¿No dice que Él es mi pronto auxilio? ¿No dice eso? Cuando yo me acuerdo de eso en medio de la aflicción, vamos a poder ser como el salmista, que aunque estaba en medio de una guerra, ¿sabes qué decía? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Porque tenía las promesas de Cristo en su mente y en su corazón. Así es que cuando venga eso a tu vida, en el nombre de Jesús, Señor, tus promesas son verdad y son eternas, Señor. Pero también recordar que del linaje de David habla de la humanidad de Cristo Jesús. Te pregunto, ¿tú crees que Cristo en esta tierra, su corazón se afligía o Él era indiferente? Él se afligía. Incluso lo mencionó una vez: estoy afligido hasta la muerte. Lo que quiere decir que Cristo conoce los padecimientos de la humanidad. Cristo conoce lo que padezco yo. Cristo conoce que Cristo me ve llorar en soledad, aun y cuando yo no le digo a mi esposo, mis hijos no me ven, y estoy angustiado, estoy afligido. Pero cuando voy con Cristo, alabado sea el Señor, que el consuelo del Espíritu Santo viene a la vida de aquel que le busca, y entonces sus promesas me hacen estar en la paz de Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Porque el Señor es bueno en gran manera. Pero Cristo debe estar en nuestra mente. Cristo debe estar en nuestro corazón. Pero también Pablo dice: acuérdate que murió y resucitó. Está hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que tiene la capacidad, uno, de consumar la salvación. En estos días he estado, les soy sincero, he estado muy al pendiente de las historias de allá de los países árabes, porque mi corazón, yo anhelo que venga Cristo por su iglesia. Quiero ser esa generación que lo ve en las nubes, pero también le pido que me guarde en el camino de la fe, para poder estar delante de Él en su trono de gloria y justicia. Y al acordarnos de esta resurrección, me hace tener en mi mente que si venció a la muerte, venció al pecado, ¿qué no se ha levantado en poder y gloria cuando mi mano se levante hacia con Cristo y me restaure y me levante para alabanza de su santo nombre? Amada iglesia del Señor, cuando traigo a Cristo a mi mente y a mi corazón, voy a tener una constancia y una esperanza en el Señor Jesucristo. Pese a lo que sea,
Oye, que a ti te llueve sobre mojado, ¿y cómo le haces para ser contento y feliz? Es que Cristo está en mi corazón y sus promesas son sí y son amén. Y aunque esté afligido el día de hoy, aunque esté pasando lo que esté pasando, mire, si yo me muero, mi alma no quedará muerta, sino será con Cristo en su gloria eterna. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Vamos a pensar por un momento esta escena. Pensemos en Cristo cuando fue llevado, mire, todo el proceso de la cruz. Dice la palabra que lo golpeaban y le decían: profetízame, a ver quién te pegó. Dice la palabra que lo desnudaron, se peleaban sus ropas, le pusieron coronas de espinos. La gente se burlaba de él. Cuando lo veían crucificado, dice la palabra que le hacían así, se negaban con su cabeza como: pobre hombre. ¿Cuál era la aparente situación de Cristo? Derrota. Era aparente, digo. Me imagino a Satanás que cuando Cristo declaró consumado es y expiró, como dice la palabra, yo me imagino que hubo una fiesta en el infierno pensando tontamente que habían vencido al Hijo de Dios. Era una aparente derrota en la vida de Cristo, pero al tercer día, amada iglesia del Señor, la piedra fue removida, el que estaba muerto se levantó en victoria, y él que parecía derrotado hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Su derrota aparente no se quedó ahí, sino fue victorioso en todas las cosas. ¿A qué voy con todo esto? El apóstol Pablo encarcelado en el versículo 9, por el cual sufro penalidades y me tratan como malhechor. Aparentemente derrotado. No que muy predicador, no que muy apóstol. Mira, estás en la cárcel. Recordaba en la mañana cómo Pablo sabía cuándo sus días estarían por terminar. Escribía: mis días están por concluir. De hecho, cuando escribió la porción he peleado la buena batalla de la fe, era su carta de despedida, porque ya sabía que iba a morir. Y me imagino al apóstol Pablo viendo al verdugo: Pablo, te quedan 10 días y vas a morir. Pablo, te quedan 5 días y vas a morir. Pero la mente de Pablo, el corazón de Pablo no estaba en derrota, porque él estaba en victoria, sabiendo: el día que termine mi vida aquí en la tierra, empezará la grande vida con mi Cristo Jesús. A veces pensamos y nos vemos como derrotados. Nos vemos, estamos enfermos, estamos quizás con escasez, estamos quizás con turbaciones en la mente, y usted y yo nos vemos derrotados, pero no nos damos cuenta que la persona de Jesucristo a usted y a mí nos hizo más que vencedores por la obra de cruz del Calvario. Si te ves en aparente derrota, no lo estás, porque el día de mañana estarás con Cristo en su gloria eterna, y eso vale más que todas las cosas aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Eso es una realidad, amada iglesia del Señor. Cuando recordamos a Cristo, nos podemos alentar, porque lo que parecía derrota no lo fue, sino fue todo lo contrario. Y nos hacemos semejantes a Cristo. Una de las grandes bendiciones del pueblo de Dios que tenemos, sus hijos, es que podemos hacernos semejantes a Él, y no solamente en su victoria, sino en sus padecimientos. Dice la palabra de Dios: porque vosotros sois herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos como Cristo padeció. Nos enseña la palabra. Padeció a causa del mensaje del Padre, del amor de salvación hacia Cristo, de Cristo Jesús. Pero mire lo que la palabra nos exhorta. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Se lo voy a leer desde el 31. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Aquí se ve una aparente derrota en los cristianos, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es movido a que abramos los ojos de lo que no somos
y de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué acusará? ¿Quién acusará, perdón, a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pablo le dice: acuérdate de Cristo, el que murió y resucitó. Acordarse del poder de la divinidad de Cristo, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo hoy día? No está sentado en sus laureles. No se olvidó de sus hijos. Para empezar, Él declaró: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a vosotros al Consolador, al Espíritu, el cual les recordará todas las cosas y les mostrará lo que está por venir. Él está sentado a la diestra de Dios. El que conoció los padecimientos de la vida de la humanidad está sentado a la diestra de Dios, y Él conoce la aflicción y Él está intercediendo por nosotros, por ti, por mí. No hay ningún otro intercesor de por medio. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, declara la Escritura, es el único. Y Él está abogando por ti, por mí en este día y todos los días. Y dice: ¿quién? Versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escucha esto, del amor de Cristo. Yo puedo hacer que mi mente se separe de Cristo cuando dejo que gobiernen los miedos, inseguridades, los temores, las turbaciones, el vituperio, el oprobio, la persecución. Ponle el nombre que quieras. Puedo separar, hacer que Cristo se vaya de este lado y el rumbo se va lejos de Cristo. Pero aquí Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y tome nota lo que pasa aquí: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? Lo que habló: tribulación, espada, peligros, hambre, desnudez. Dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga conmigo: yo soy más que vencedor por Jesucristo. En todo esto, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, tengo por seguro que le dijo: acuérdate de Jesucristo, de su vida, de su obra, de lo que ya hizo por ti, de lo que estará haciendo por ti cuando regrese y consume la salvación. Iglesia, cuando venga esto a tu mente y quiera traer ese divorcio, este afán, esta separación de la persona de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo y acuérdate que Él antes, en todas estas cosas, Él te hizo más que vencedor para la gloria de Dios. Y sigue leyendo la Escritura: por lo cual estoy seguro, escucha esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra del Señor. ¿Qué me habla? Bueno, Pablo sufría penalidades por causa de Jesucristo, por causa de los detractores, por causa de todo lo que estaba pasando. Y cuando llegue Satanás, yo me imagino a Pablo en la cárcel. Uy, Pablito, sigues aquí en la cárcel, no te ha sacado el Señor. Mira, y tú que predicabas del evangelio fiel y estás metido en problemas. Yo que tú abandonaba el camino del Señor. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿A quién no le ha pasado? Uy,
Tantos años de ser cristiano y mira cómo sigue tu vida. ¿Cómo sigue esto en tu mente y en tu corazón? Y todavía no has logrado salir. Pues no, Satanás, no he logrado salir. Pero ¿sabes algo? Si mi vida llegara a terminar por causa de la enfermedad, tengo por seguro que en todas estas cosas soy más que vencedor. Porque tu vida y la mía no se quedarán en el sepulcro. Porque como declaró Job, porque yo sé que mi Redentor vive y aún en mi carne he de ver a mi Señor. Eso es la verdad de las cosas. Quizás creyentes puedan morir por enfermedad, por cáncer, puedan morir por malhechores, puedan morir por detractores. No estamos exentos, vamos a morirnos. Pero a diferencia de los que no creen en Cristo, su alma y la mía estarán reinando con Cristo por la eternidad, porque esa es la salvación que prometió a los que creyeron en su nombre, declara la palabra del Señor. Si viene tribulación, si viene enfermedad, si viene persecución, si viene desnudez, si viene lo presente, lo porvenir, principados, la muerte, la vida, ni ninguna otra cosa creada que venga, acuérdate de esto. Acuérdate de Cristo. Y Cristo te hizo más que vencedor en todas estas cosas. Alguien le crea la palabra de Dios en esta mañana y le dice: gracias, Cristo, por lo que has hecho en mi vida. Esa es la obra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y qué bonito ser hijo de Dios. Qué bonito ser hijo de Dios, porque cuando me acuerdo de Él, me acuerdo de sus promesas. Porque cuando me acuerdo de Él en angustias, aflicciones, en lo que usted quiera, en la felicidad, en la tristeza, no como cuando nos vamos a casar o ya nos casamos, ¿verdad, hermanos? Te prometo estar en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en paz, en tribulación. Así es nuestro Señor Jesucristo. Está en todo momento con nosotros. Nos metan al horno de fuego o no nos metan, Él estará en cualquiera de los dos lugares. Pero siempre acuérdate de Jesucristo. Cuando entendemos esto, amada iglesia, vivimos una cristiandad constante y de pasos firmes y seguros. Porque lo que podemos ver en la vida de la fe, hay diferentes clases de cristianos o de creyentes. Están aquellos, y pido al Señor que así sea mi vida, y pídele al Señor que así sea tu vida, que aún llueve, truene y relampaguee, estás con Cristo hasta la muerte. Porque sin Cristo, separado de Él, nada puedo hacer. Sí, tal vez llorando, sí, tal vez lamentándose en algún momento, pero no hay tristeza que no cambie en danza, mi Señor Jesucristo. Cuando estoy con Cristo, Él me hace más que vencedor. Y mire Pablo lo que decía: sufro penalidades como malhechor, me tratan como malhechor, pero dijo: la palabra de Dios no está presa. Declare conmigo: su palabra no está presa. Esta es una verdad. Pablo reconocía esto y lo hacía efectivo en su vida, que aún en cárceles predicaba el evangelio de Jesucristo. Una vez me tocó una predicación acerca de la vida de Timoteo, de cómo él estaba escribiendo las cartas, y me gustó una pregunta que me hicieron: ¿cómo es en Facebook, no? La pusieron ahí en la página, y cómo es que pues escribieron las cartas y él estaba en las cárceles. Bueno, pues por ahí se metían una que otra hojas. Pablo le pidió ¿cómo se llaman estos rollos? Pergaminos, gracias, pergaminos para que escribieran, para que mandaran las cartas a las iglesias. Hoy en día vi un testimonio de una mujer china que pues allá está prohibido el evangelio, y le preguntaron: ¿y a ti te han metido a la cárcel? Sí me han metido a la cárcel muchas veces. ¿Y cómo le haces para hablar de Jesucristo o para leer su palabra? Dice: es que pues cuando vienen visitas rompen hojas de la Biblia y nos las mandan, y nos la tenemos que aprender para podérsela pasar a otro hermano que está también en la cárcel. Y si te cachan, pues me la como, la hojita, para poder guardarme su palabra, ¿no? ¿Y por qué te digo esto, amada iglesia del Señor? Bueno, la palabra de Dios no está encadenada, no está en cuatro paredes. No es que como que Pablo cayó a la cárcel y dijo: ya no puedo hablar de Cristo,
uy, ya no puedo seguir, ya estoy en la cárcel, ya no hay salvación. No, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para el judío primeramente, para el griego y para todo aquel que lo crea. Pero también el hecho de que Pablo declaraba no está presa, quiere decir que no hay poder humano que pueda contener y detener el poder de la palabra de Dios. ¿Qué dice la escritura? Me parece que es en Hebreos 4:16, si no me equivoco. Si me equivoqué, perdóneme. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, todo. La palabra de Dios tiene vida y la cárcel no la va a detener. Tribulación, persecución, escasez, desnudez, no la van a detener la palabra de Dios. No van a detener el propósito, su poder y la eficacia de la palabra de Dios para con tu vida y para con mi vida. ¿Qué dice Isaías 55, capítulo 55, versículo 10? Esta es una verdad. Pero a veces nos pasa, se nos olvida porque sacamos a Cristo aquí. Abandonamos a Cristo en nuestra mente y corazón por el afán, y se nos olvida que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene poder. Usted y yo no leemos un cuento como el Principito que nos encargaron a todos en primaria. Estamos leyendo palabra que tiene vida. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hace crecer el grano y produce semilla para el agricultor y pan para el hambriento. ¿Qué dice el versículo 11? Dice la palabra de Dios. Se nos trabó. Versículo 11. Ahí está, gracias. Ya nos fuimos hasta el 14. Isaías 55, 11. Bueno, acá se los leo. Ahí está, gracias. Dice: lo mismo sucede con mi palabra. ¿Qué es lo mismo que sucede? Desciende. ¿De dónde descendió la palabra de Dios? De la boca de Dios. Dice: desciende, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y algunas veces produce fruto. Diga conmigo: siempre produce fruto. Esa es la palabra de Dios. Dice: la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. No lo que usted quiere o lo que yo quiero, todo lo que Dios quiere. Dice: y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe, declara la palabra del Señor. ¿A qué voy con esto? La cárcel no retuvo la potencia de Dios, de su palabra. La tribulación no detuvo y no detendrá jamás la potencia de Dios a través de su palabra. Las cosas de este mundo, afanes, preocupaciones, tristezas, desalientos, no van a detener la eficacia de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? El cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Pero mis palabras permanecerán. Es decir, que no hay vigencia en la palabra de Dios. No hay vigencia en el poder, la eficiencia, en la palabra de Dios. Es como las medicinas, ¿no? Bueno, no soy farmacéutico, pero tengo entendido que un medicamento, después de su fecha de caducidad, comienza a perder su eficacia. La palabra de Dios no. La palabra de Dios jamás se le puso fecha de expiración, sino que es verdadera por los siglos de los siglos. Amén. Y ni principados, ni potestades, ni cárceles, ni lo presente, ni lo porvenir van a retener la palabra de Dios, sino que va a producir lo que Dios desea que produzca. ¿Está conmigo? Sigamos. Ahora me fui un poquito más rápido porque le pido una disculpa. No le dije al principio del culto. Me extendí mucho en el primer culto, discúlpeme, por eso empezamos tarde, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, se lo prometo. Si no, a la otra pónganme al que ponía Don Francisco ya para que me saquen de aquí, que a mí no me callan, perdóneme. Y Pablo sigue leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Cuando esté listo, diga un amén. Dice la palabra: por tanto, después de que habló de que era tratado como malhechor, dice Pablo: por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
Pablo estaba haciéndose semejante a Cristo cuando él antepuso el bien ajeno antes que el propio. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual no tomó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, se despojó de sí mismo por amor a los escogidos. De hecho, la Escritura declara en Juan 3:16: porque de tal manera que hizo Dios, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Declara la palabra del Señor. Lo que demostró el apóstol Pablo al hacerse semejante a Cristo es el amor de Cristo para con los demás. ¿Para qué? Para que otros obtengan salvación. Le quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos del amor hacia el prójimo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿No viene a lo mejor darle ropa, dar comida, darle abrigo, darle consuelo, darle, no sé, como cuando vamos a dar algo de acción social? Pero a mí me muestra que el amor no se da de esa manera. Primeramente alimenta el espíritu, como con los 5,000, y después les da el alimento físico. Cuando hablamos del amor a los escogidos, es que entiendo que la palabra del evangelio no está presa, y yo hablo la verdad del evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere Jesús de mí y de ti? Que hablemos de su evangelio, que proclamemos el evangelio de Jesucristo. Imagínense, entendemos, ustedes dijeron amén al principio de la enseñanza, que comprendemos que Cristo viene pronto, ¿cierto? Es una realidad. Yo me acuerdo que un pastor nos decía una alegoría. No sé si vaya a suceder de esa manera, no sé si llegue a presentarse de esa manera, pero él nos decía: imagínate que estamos delante del trono de Dios, donde se dice quién va para la derecha y quién va para la izquierda. Y ahí estamos en la fila, y atrás de ti está tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, quien tú quieras. Y está viendo que los que siguieron a Cristo entran al gozo del Señor, pero los que no se van al lago de condenación eterna, al infierno, que el infierno es real y está reservada para el diablo. El diablo no va a estar condenando, va a ser condenado también en el infierno, juntamente con la muerte. Y que tu compañero, tu amigo, amiga te esté golpeando la espalda porque nunca me dijiste que había un Cristo que salvaba, porque nunca me dijiste que había perdón para los pecadores, porque nunca me hablaste. ¿Qué era lo que Pablo le motivaba a hablar el evangelio? El amor a los escogidos de Cristo. Amada iglesia del Señor, es tiempo de que dejemos de vernos aquí adentro en las cuatro paredes. Mire, la verdad, gloria a Dios por la iglesia que tenemos. Cada vez que nos platican o nos dicen los pastores lo bueno que ustedes tienen iglesia propia y no pagaban renta en la pandemia. Yo tuve que cerrar mi iglesia, ya no tengo iglesia. Gloria a Dios por la iglesia que tenemos. Gloria a Dios por las sillas que tenemos, que por cierto van a llegar unas nuevas a mediados de noviembre. Bendito Dios por eso. Pero debemos dejar de estar pensando en nosotros mismos y pensar en aquellos que tarde o temprano mueren sin Cristo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que Dios ya predestinó. Déjeme decirle algo. Si fuera así, nadie predicaría y solos llegarían a los pies de Cristo. Pero los escogidos no es un cierto tipo de individuo, no son un individuo en específico. Los individuos son con una característica en específico que van, escogidos son con una característica en específico que van a presentar. ¿Cuál? La obediencia al evangelio de Jesucristo. Como Lidia, la mujer que tejía telas. Llega Pablo, predica el evangelio y Lidia dijo: ¿sabes qué? Creo lo que tú me estás diciendo, recibo el mensaje de Jesucristo, quiero ser bautizada como manda el Señor. Esos son los escogidos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ser la iglesia y predicar que Cristo viene pronto. Amada del Señor, está conmigo. Y vamos a ir terminando. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Y Pablo culmina esta porción de la enseñanza y dice: palabra fiel es esta. Diga conmigo: fiel. ¿Sabe qué significa fiel? Que es digna de confianza,
que es fiable, que se puede confiar en ello, ¿no? Es como, no sé a quién le gusta ir le llaman ahora, yo siempre he dicho ahí, caminar por el monte, ¿verdad? Hoy son muy modernos y le llaman hiking o senderismo. Pero a mí me gusta hacer eso, ¿no? Y cuando ando así en el monte o empiezo a subir lugares escarpados, cuando voy a subir, bueno, antes de dar el paso sobre una piedra, pues yo me aseguro que es una piedra confiable, ¿no? Porque si la piso voy y termino hasta el barranco. Bueno, es algo semejante es digno de pararse ahí. Esa piedra es de confiar que si me paro ahí no me voy a caer. La escritura me dice, palabra fiel es esta, es digna de confianza, es digna de que le pongas toda tu confianza a lo que está hablando la escritura. ¿Y qué es lo que habla la palabra del Señor? Sigue leyendo la porción. Palabra fiel es esta, que si morimos en Él, o si somos muertos con Él, perdón, también viviremos con Él. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? ¿Qué significa si morimos con Él? No significa que nos vamos a crucificar literalmente como Jesucristo lo hizo, o que nos van a matar. Bueno, al menos aquí en Saltillo no sucede eso. Si se va a Chiapas o a Puebla o a algunos lugares así medios cerrados, tal vez sí, pero al menos aquí no. Pero yo quiero recordar las palabras del maestro. Hubo una ocasión en donde había una multitud de gente que seguía a Cristo, lo seguía, mucha gente. Y ahí Cristo pone el primer filtro de los que verdaderamente son discípulos de Él. Voltea a Jesús y les dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sí, sígame. Eso significa morir con Él. Significa morir al pecado y a la vida pecaminosa, que lo que un día fui, ya no más por causa de Cristo. Por eso nos bautizamos. ¿Se acuerda cuando se bautizó? Yo me acuerdo, tenía 14 años cuando me bauticé, donde decidí seguir a Cristo. Desafortunadamente me perdí en el Señor, pero gloria a Dios porque me encontró en el pecado y regresé a los pies del Maestro. Pero el bautismo, eso significa, no es que le van a remojar la cabeza, hermano, no. Es un acto donde usted y yo morimos a nuestra carne para levantarnos en la nueva vida que Cristo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Que cuando el diablo quiera presentarnos la vida de pecado pasado, usted pueda decir, yo ya no soy ese mismo hombre, esa misma mujer. Yo ya morí a ese viejo hombre. Es más, ni me acuerdo de él. Pues eras bien chismoso, te decían el Pati Chapoy. Ya no. Ya no. No, pero si tú eras bien peleonero, bien bravo, eras bien así, pues ya no. No, pero eras bien borracho. ¿Quién? ¿Yo? Cristo me salvó y Cristo me cambió, y lo que una vez fui ha quedado enterrado. He muerto a la vida pecaminosa, hoy vivo para la gloria del Señor Jesucristo. Y si hacemos esto, ¿qué va a suceder? Bueno, si morimos con Él, también viviremos con Él. Nos dará esa vida que Él ha prometido. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Eso es a lo que vino Cristo. Imagínate, qué hermoso va a ser. Por eso me gusta mucho esa canción, solo me imagino rodeado de tu gloria, porque no nos queda más que imaginar cómo va a ser ese momento tan precioso. Porque aquí en la tierra muchos nos hubieran dicho, pierdes tu tiempo en ir a la iglesia, pierdes tu tiempo en seguir a Cristo, pierdes tu tiempo en desperdiciar tu juventud y no gozar de la vida. No, al revés, allá vamos a decir, no, tú perdiste el tiempo cuando no le entregaste la vida a Cristo, porque vale la vida seguir a Cristo, vale la pena seguir a nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque si muero a mí yo, entonces nazco en esta vida nueva con Cristo Jesús. Dice la palabra, aquel que quiera perder su vida, ganar su vida, perdón, la perderá. Es al revés, morimos a nuestro yo. Pero hoy vivimos en un estilo de vida en donde no queremos renunciar a nada. Está mucho por encima el orgullo, ¿no? Hasta hay un mes del orgullo. La sangre de Cristo reprende todo pensamiento del diablo.
Hasta hay teléfonos que se llaman iPhone. Todo yo. Primero yo, luego yo, y luego si me queda tiempo yo. Pero Cristo me dice: muere, toma tu cruz, dale muerte a ese viejo hombre, porque yo tengo una vida en abundancia para ti. Alabado sea el Señor. Sí, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Sigue leyendo. Si puedes poner por favor el versículo 12. Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 12. Ya vimos, si morimos con Él, también viviremos con Él. Dice, si sufrimos, diga conmigo, sufrir, también reinaremos con Él. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. La palabra sufrir no es alguien que está llorando, no significa. La traducción original de la palabra en griego significa permanecer, significa soportar, significa esperar con paciencia. Entonces, dicho de esta manera, si soportamos con Él, ¿qué dice la palabra? Reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque hoy muchos desisten del evangelio de Jesucristo porque le fue mal, porque no le respondieron la oración, porque no sanó, porque no fue rico, porque no le restauraron la familia, porque X o Y. A veces pasa. No, venimos a Cristo con la idea equivocada del Señor. Venimos pensando que es el que nos va a resolver la vida. Lo puede hacer, no lo niego, lo puede hacer. Pero lo principal, o la principal obra de Jesucristo es la de salvar al pecador. Y eso es más que suficiente, la verdad, porque nuestra vida no va directo al infierno, sino va a la gloria eterna con Cristo. Eso es más que suficiente. Pero cuando la cosa se pone difícil, muchos dicen: no, pastor, ahí nos vemos. No, ¿por qué ya no viene? No, Cristo no me respondió. No, gracias. Espérame, pues si no era el pozo de los deseos. Es el que restaura tu alma, es el que te salva de la condenación del pecado. Y gloria a Dios por eso. Dice, si soportamos. ¿Soportar qué? Como le dijo Pablo en el versículo 3 del mismo capítulo 2. Tú pues sufre penalidades, soporta. La penalidad, la traducción original quiere decir aflicciones, dificultades. Bueno, si soportamos las aflicciones, reinaremos con Él. ¿Qué quiere decir reinar con Él? Es que nos levantamos en esta nueva vida que tiene para nosotros y nos sentamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, como declara la palabra del Señor. Te pregunto, ¿quieres soportar? ¿Quieres aguantar hasta que Cristo venga? Yo quiero. El mundo nos incita a cada rato a abandonar, a dejar, a desistir, pero Cristo nos anima a que pensemos en Él y sigamos. ¿Se acuerda de ese corito viejo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Muchos vuelven atrás. Pero cuando seas incitado o incitada a volver atrás, acuérdate de Cristo. Acuérdate de tu Señor, que se aferró a lo que el Padre le envió y fue fiel hasta la muerte. Aférrate a Cristo. Aférrate, piensa en Cristo. Porque cuando soportamos, cuando permanecemos, es que recibimos la corona de la vida eterna por causa de Jesús. Y luego sigue leyendo el versículo 12. Si le negáremos, si lo negamos, si lo puedes poner por favor, versículo 12. Si le negáremos, ¿qué va a hacer Él? Él también nos negará. Pero quiero que recordemos la vida del apóstol Pedro. ¿Se acuerda qué pasó con él? Y le dijo: Señor, yo daría mi vida por ti. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Cantó el gallo 3 veces, dice la palabra que cruzó miradas con el maestro en el libro de Lucas y lloró amargamente. ¿Qué significó eso para Pedro? ¿El desecho o el abandono de Cristo para con su vida? No. Dice la palabra que él se arrepintió y vino para confirmar y fortalecer a los hermanos. ¿A qué voy con esto? Si nos arrepentimos de haber negado a Cristo, ¿cómo lo niego? Cuando no confieso de quién es mi Señor. Cuando eres cristiano, oye, y tú vas a... Pero no hablamos quién es nuestro Señor. Aquí no hay FBI cristiano, la CIA cristiana, la secreta no hay. Aquí profesamos a Jesucristo. Aquí y en China somos hijos del Dios viviente. Y si nos preguntan, oye, ¿vas a una iglesia? Sí, gracias a Dios, estoy en Cristo. El otro día llegó mi hija bien contenta y me dice, papá, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué pasó, mi hija? Descubrí que una de mis maestras va a la iglesia. Le digo, ¿a poco, mi amor? Bueno, aquí viene una hermana a la iglesia que está en la escuela de mi hija, pero descubrió otra. Dice que va a la iglesia y le digo, ¿cómo supiste? Es que fíjate, pa, que la maestra se asustó y dijo, ay, Jesucristo. Y mi niña, maestra, ¿usted va a una iglesia cristiana? Sí, mi amor, voy a una iglesia. Yo también, se llama Vida Nueva la iglesia que voy. Eso es confesar a Cristo, lo que somos. No podemos negar lo que somos, hijos del Dios viviente. Si un día le preguntan, oye, ¿por qué tú eres tan alegre, tan feliz, tan contento? Te digo, ¿por qué? Porque Cristo vive en mi corazón. Él me salvó. ¿Y cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar amargado si reina en mi vida el Señor de señores? Y a veces quiero dejar en claro, bien en claro esto. A veces pensamos que negar a Cristo es solamente de labios, pero negar a Cristo también es con nuestras actitudes. A veces nuestra vida grita que somos hijos del diablo, porque seguimos en el pecado, seguimos en contiendas, seguimos en borracheras, seguimos en disensiones, seguimos en hechicería. Mira cuántos hermanos, a ver, déjame cómo va el horóscopo hoy en mi vida. Hermano, la sangre de Cristo reprenda todas esas cosas del diablo. Es que el otro día me dijo, ay, pastor, estoy muy asustado. ¿Por qué? Es que leí en el horóscopo. Hermano, ¿qué andas leyendo el horóscopo? La sangre de Cristo. A veces negamos de quién somos. Lo negamos con nuestra manera de hablar. De 20 palabras, 19 son majaderías. Lo negamos en las conversaciones que tenemos con nuestras amistades, hablando en doble sentido. Lo negamos con los pensamientos inicuos que tenemos en nuestra mente. Ay, pastor, ¿qué me sabe? Pues nada, pero yo fui pillo también y le pido a Dios que me mantenga firme en la fe. Como dijo Pablo, no siendo yo heraldo para muchos, venga a quedar descalificado. Así el que cree estar firme, mire que no caiga, también dijo el apóstol Pablo. Lo negamos con la codicia por el dinero, en muchas maneras. ¿Y qué pasa si le negamos? Dice la palabra, bueno, Él también los negará. ¿Cómo los negará? Hace algunos años tuve un sueño que hasta el día de hoy no me recuerdo me recuerdo de cada detalle de ese sueño. Y para hacerles el cuento corto, soñé que era la venida de Cristo y era el estar delante del trono blanco de Dios. Y soñé que estábamos la iglesia, veía muchos hermanos de la iglesia y nos llevaban abajo de una montaña y había muchas sillas, así como sala de espera. Había una mesa con 3 hombres en la mesa, una mesa blanca, y era como un círculo así bien grande, y había como 5 a 10 centímetros de agua, pero el agua brillaba, así como, no sé si ha visto estos animalitos fluorescentes en las olas del mar, que le pegas y brillan. Bueno, se veía así más o menos todo el agua. Yo me acuerdo que venía ahí y yo decía, qué pena, ando todo fachoso y ya llegó Cristo. Me hubiera peinado o algo, ¿no? Yo decía en el sueño. Y veníamos todos bajando así por unas escaleras y hasta que nos llevan a ese lugar.
y nos empiezan a decir, pásenle. Y yo pasé y en el sueño traía unos tenis blancos, que en ese momento tenía esos tenis blancos. Y en la realidad estaban bien sucios, y en el sueño también. Y donde pisaba el lugar, me acuerdo que ponía el pie y digo, es un sueño, ¿verdad? Me salía de mí mismo y veía por abajo del agua y veía mi tenis blanco como nuevo, resplandeciendo. Y hasta sacaba el pie y le hacía así y estaba sucio. Volví a meterlo y sucedía lo mismo. Hasta que me habla Cristo y me dice, pasa y siéntate. Me senté y todos estábamos así asustados y nos veíamos todos, hermanos. Éramos muchos hermanos de la iglesia. Nos veíamos así como que, pues aquí estamos a ver qué nos va a pasar con nosotros. Y me llaman a mí. Y donde paso al frente de estos tres hombres, se me quedaba una mirada penetrante, me daba miedo. Y luego voltean con Jesús, yo nunca le veía el rostro. Y me levantaba la mano y le enseñaba una marca y les decía, es mi hijo, lo compré con mi sangre. Y me volteaban a ver, pero así rápido y así profundamente. Yo, ay, Señor bendito, ¿qué va a pasar? Y solamente levantaban la mano y decían, pasa. Ay, gracias, Señor. ¿A qué voy con esto? Si en esta vida le negamos de quién somos, a quién pertenecemos, dice la palabra del Señor, Él ahí arriba nos va a negar. No, ni lo conozco, quién sabe, que vaya para allá, para la izquierda. No lo neguemos, profesemos quién es nuestro Señor desde nuestros labios, de nuestra mente, desde nuestro corazón. ¿Está conmigo? Sigue leyendo la palabra del Señor. Creo que ya vamos en el versículo 13 y con esto vamos a terminar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí quiero romper una mala interpretación de la palabra en donde muchos nos gozamos de, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Si fiel significa digno de confianza, es fiable, confiable. Infiel es que no confía, que no es fiel, que no es constante. Eso significa la infidelidad. Si somos infieles, ¿a qué? A la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo, a la palabra de Dios. Si yo soy infiel a eso no va a cambiar al Señor Jesucristo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Está conmigo? Entonces, cuando dice la Escritura, Él sigue siendo fiel, ¿qué significa esto? No significa que Él va a premiar a los desobedientes y le va a decir, venga, si mi desobediente entre al gozo de su Señor. No, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No va a premiar a los desobedientes, no va a premiar a los que lleven una vida de pecado, no va a premiar a los que sean rebeldes con el Señor, no va a premiar a los que, ni a los adúlteros, ni a los borrachos, ni a los fornicarios, ni a los hechiceros, ni a los que contienden, a ninguna clase de ese tipo de hombre los va a premiar. Porque si nuestra vida comienza a ser fiel al Señor y de pronto tenemos un pequeño desliz, nos damos cuenta que fallamos, Señor, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado. ¿Qué pasa con ello? ¿No nos perdona el Señor? Amén. Hijitos míos, esta carta os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Amén. Nos perdona. Pero cuando alguien se vuelve infiel, practicante del pecado, no es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado. Practicar es constante, rutinario, constantemente. Bueno, el Señor es fiel. No deja de ser fiel porque tú fuiste infiel. Es decir, que va a salvar a los que han depositado la fe en Cristo Jesús y mostraron obras dignas de arrepentimiento, y va a salvar a todos los que creyeron en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué cree? También va a condenar y van a ser parte de la ira de Dios aquellos que vivieron una vida pecaminosa. ¿Está conmigo? ¿Qué nos conviene? ¿Ser fieles al Señor y aguardar su promesa? Amén. A lo mejor ya no vamos a decir con la misma felicidad esta porción de la Biblia, no, si soy infiel, Él sigue siendo fiel. Qué miedo. Porque Él no cambia, Él permanece por los siglos de los siglos. Y luego dice la palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él es, Él siempre será. Él jamás dejará de ser. ¿Está conmigo? Y quiero terminar con esto, amada iglesia del Señor. Puede pasar el grupo de alabanza, si me hacen favor.
Dice la palabra del Señor, estas verdades que en todo momento los hijos del Señor debemos portar en nuestra vida. ¿Se recuerda cuando, no sé si lo había mencionado, lo dije en el primero, pero cuando le llamaron a Josué a que dirigiera al pueblo a la tierra de la promesa, estas fueron las palabras del Señor Jesucristo: esfuérzate y sé muy valiente. Pero una de las palabras que le dijeron a Josué, le dijo: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y les dice: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, que siempre, recuerde que corazón es mente, la traducción, que esa palabra debía estar constante en la mente de Josué. ¿Para qué? Para que él llegara a término y conquistara la tierra de la promesa. Le pregunto, ¿conquistó o no conquistó? Amén. ¿A qué voy con esto? Bueno, en tiempos donde muchos abandonan y desisten de la fe en el Hijo de Dios, hoy el Señor llama a su iglesia, que somos usted y yo, que nuestra mente esté centrada en Cristo Jesús. Que no dejes que se aparte tu mente, tu mirada, tu corazón de quién es Jesucristo, y que Cristo more en ese corazón. Porque tener a Cristo siempre presente va a generar en usted y en mí persistencia y constancia todos los días de su vida. Y un creyente que es constante en la fe en el Señor Jesucristo, tarde o temprano va a recibir el galardón por ser obedientes a su Señor. ¿Cuántos quieren ver a Cristo en las nubes? Yo lo quiero venir, yo lo quiero ver. Vale la pena que seamos fieles en todo momento. Y si permanecemos, entonces se consumará la salvación por Cristo Jesús cuando Él vuelva. Mateo 24, miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, se lo voy a dar desde el versículo 12. Dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? Se va a enfriar. El amor por Dios, el amor por su palabra, el amor entre los hermanos se va a apagar, se va a enfriar, se va a acabar. Pero ¿qué dice la Escritura? Y note esto: Mateo 24, todo el capítulo de Mateo 24 está hablando de todas las calamidades que va a haber antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Habla que serán encarcelados, habla que habrá terremotos, que habrá rumores de guerra, que habrá muchas cosas. Pero mire cómo empieza o cómo está hablando esta porción de la Escritura. Versículo 13 dice la Escritura: más. Habla de los que se les enfrió el amor, se les acabó el amor. Dice: pero más, en cambio, el que persevere, diga conmigo: perseverar. Yo quiero perseverar en ti, Cristo. Dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos queremos perseverar en el Señor? Mire lo que la palabra nos está incitando hoy, amada iglesia del Señor. Hoy la Escritura te dicen a ti y me dicen a mí: hijito, persevera, porque Cristo viene pronto. No dejes que tu mente se aparte, porque aún a veces estamos en la iglesia y sabe, algunos estamos con la mente en la carne asada que ahorita nos vamos a comer, en los frijolitos charros con cueritos que te dan en el restaurante. Perdón si tiene hambre. Estamos pensando que mañana se tiene que levantar o me tengo que levantar temprano porque tengo ciertos pendientes. Le digo algo: yo en todo momento estoy en la iglesia revisando qué falta, qué está al pendiente, qué se necesita. Y a veces usted me ve ahí como hormiguita, aquí para allá, falta esto, falta lo otro. Y me da tanta tristeza que cuando regreso a mi lugar veo hermanos y hermanas en el Facebook en la predicación. Y ya se lo hallo. Si cuando voy caminando esconde su celular, decía: no, el pastor va a ver que ando aquí en el Face. No, es que es una tristeza. Nuestra mente está en otro lado.
Está en todo menos donde debe estar. ¿En dónde? En Cristo. Y si no está nuestra mente en Cristo, hermano, no va a perseverar hasta el fin y no será salvo. No voy a ser salvo. ¿Qué va a hacer usted? Todos los días procure que Cristo, eso significa acordarse de Cristo. Llámalo a tu memoria. Ven Cristo a mi mente, ven a mi corazón, dame de tu paz. Ven Cristo, recuérdame tus promesas. Ven Señor, recuerda tu obra en la cruz por mí, por amor. Y eso le va a hacer permanecer. Pero si por algún momento de su vida no murió a su yo, o yo no morí a mi yo, fuimos infieles al Señor, nuestra mente se afanó y abandonó del pensamiento de Cristo, hoy el Señor nos llama: arrepiéntete, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bendición fue escuchar el mensaje del día de hoy. Te invitamos a que lo pongas en práctica durante toda tu semana. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar. Así que si en tu corazón está el bendecir la obra del Señor, te dejamos la información a continuación para que puedas hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.